La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet Radio San Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, todos los lunes 10 a.m. Comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dirijo la mirada hacia los montes. ¿De dónde me llegará ayuda? Mi socorro viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Te preserva el Señor de todo mal. Él guarda tu alma. Él te guarda al salir, al regresar, ahora y para siempre. Amén. Inicio el tema de hoy dando gracias a Dios por sus maravillas, por concedernos el privilegio de compartir nuestra fe a través de estas redes sociales. Más que una señal, somos una conexión con Dios. Alabado sea nuestro Señor. Viva Jesús, el Rey de Reyes. Soy Carolina Fuentes Ayala. Enviamos un fraternal saludo a toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla, así como también a todos nuestros seguidores vía internet. El tema de hoy, catequesis sobre la Santa Misa. Escucha y comparte. Muchísimas gracias a todos ustedes que pasan la voz. Te invito a abrir tu corazón. Permite que Dios obre en tu vida. Dispone un momento de tu tiempo a la escucha y meditación de este tema, que con la ayuda del Espíritu Santo, siempre y en todo momento, invocándolo, sea preparado para ti, que tan amablemente sigues esta frecuencia. Radio San Juan Diego, la fe que celebramos. Queridos hermanos, conozcamos más sobre la Santa Eucaristía. Compartiré contigo la catequesis sobre la misa como sacrificio, la misa como banquete, la misa como memorial de la Cena del Señor. En la misa nos ofrecemos a Cristo y en la Santa Misa nos ofrecemos junto con Cristo. 5 temas deseando sean de gran ayuda en tu crecimiento personal y espiritual. La Santa Misa es un sacrificio, porque Cristo en su cena celebró su propio sacrificio de obediencia filial al Padre y de servicio a los hombres hasta su muerte de cruz. Hoy nosotros, en la Eucaristía, hacemos presente la cena del Señor. Hermanos, en la cruz el Señor ofreció su vida al Padre. La ofreció para obtenernos el perdón de los pecados y la amistad divina. La ofreció voluntariamente entre grandes penas y sufrimientos. La ofreció hasta la muerte. Su sacrificio se perpetúa a través de los tiempos hasta la consumación del mundo en la celebración eucarística. Ahora el Señor se ofrece como resucitado y vencedor de la muerte, jubilosa y gloriosamente, porque ahí lo celebró en su última cena. Su sacrificio es real y verdadero como aquel del Calvario. El pan y vino consagrados son su cuerpo inmolado y su sangre derramada en sacrificio al Padre. En el Calvario el Señor ofreció su vida solo. Ahora la ofrece con nosotros como sacerdote eterno al servicio de todos los redimidos que forman su iglesia. Así, su sacrificio es también el sacrificio de la iglesia. Sacrificio perfecto, grato a Dios. Sacrificio único y comunitario. Este es el sacrificio de la nueva y eterna alianza entre Dios y su pueblo. Máximo acto de piedad por el cual los hijos de Dios damos gracias al Padre por la creación, la redención y santificación. Punto culminante y centro de la religión cristiana.
Este centro no está constituido por una oración vaga, sino por un sacrificio visible, que significa la invisible ofrenda de sí, por la cual Cristo, en nombre de la humanidad, en nombre de cada hombre, ser espiritual y corporal, alma y cuerpo, llega a su Padre. La Eucaristía como verdadero sacrificio. Nuestro Dios fue preparando durante siglos el momento del sacrificio del Gólgota y la institución de su renovación. Se anunciaba simbólicamente en los sacrificios de la antigua ley y sobre todo en la inmolación del Cordero Pascual. Su ofrecimiento en toda la tierra lo anuncia así el profeta Malaquías. Dice: en todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio humeante y una ofrenda pura. La Eucaristía es sacramento y sacrificio. Eucaristía significa acción de gracias y designa el sacramento del cuerpo del Señor. La Eucaristía es un sacrificio, así lo indica el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 19 y 20. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Tú tienes palabras de vida eterna. Dice así: después tomó el pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. La última cena y el sacrificio del Calvario forman una unidad. En la última cena, Cristo nuestro Señor instituyó el sacramento por el que había de representarse, hacerse presente de nuevo, el sacrificio de la cruz. La última cena fue la anticipación sacramental del sacrificio de la cruz. Ahora, Eucaristía significa también la celebración de la Eucaristía, es decir, la celebración en la que Cristo se hace presente por la consagración y se ofrece por nosotros, renovando el sacrificio del Calvario. En la Eucaristía, Cristo entrega el mismo cuerpo que ha entregado por nosotros en la cruz y la misma sangre que ha derramado por muchos en la remisión de los pecados. Cristo ha saldado todo el pecado de la humanidad, pasada, presente y futura. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. Esta celebración litúrgica se llama la Santa Misa. La esencia del sacrificio de la misa es la consagración del pan y del vino que representan de modo incruento el sacrificio cruento de Cristo en la cruz. Nadie puede quitar o añadir nada de lo que ha sido establecido por la Iglesia en la liturgia de la Santa Misa. La liturgia de la Eucaristía se desarrolla conforme una estructura fundamental que se ha conservado a través de los siglos hasta nosotros. Comprende la liturgia de la palabra hasta el ofertorio y la liturgia eucarística a partir del ofertorio. La liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía constituyen así un solo acto de culto. Ahora, ¿cuántas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz? Se realiza la obra de nuestra redención, porque en la cruz Cristo se ofreció a sí mismo como víctima inmaculada a Dios Padre por el Espíritu Santo. Este sacrificio fue la realización de su perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Cita bíblica, Filipenses capítulo 2, verso 8. Para esto nuestro Señor Jesús había asumido nuestra naturaleza para identificar la voluntad humana y la voluntad divina. Nuestro Señor Jesucristo
reparó con su obediencia la desobediencia de Adán y ofreció una satisfacción perfecta por todos nuestros pecados. Lo que se realiza hoy en la Santa Misa es el ofrecimiento de este mismo sacrificio que se renueva en el altar al hacerse Cristo presente en la Eucaristía. El ministro del sacrificio eucarístico es el sacerdote, que actúa in nomine et in persona Christi, en la persona de Cristo. Para consagrar válidamente, debe tener la intención de hacer lo que hace la Iglesia. El sacerdote en la Santa Misa no actúa como puede hacerlo el presidente de una asamblea humana, sino que representa a Cristo, cabeza de la Iglesia, in persona Christi. Continúo con los fines y frutos de la Santa Misa. La Santa Misa tiene mismos fines que el sacrificio de la cruz. Estos son latréutico, honrar y adorar a Dios; eucarístico, dar gracias a Dios; propiciatorio, desagraviar a Dios por nuestros pecados, reparar un grave agravio hecho a Dios con el fin de compensar el mal que se ha hecho. Pidamos perdón y misericordia. Impetratorio, pedir a Dios sus dones y sus gracias. La Iglesia ofrece el sacrificio en comunión con la Santísima Virgen María y haciendo memoria de ella, así también como de todos los santos y santas. En la Eucaristía, la Iglesia con María está como al pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. Participan de los frutos de la Santa Misa de manera diversa toda la Iglesia, el sacerdote que celebra y los que unidos con él concurren a la celebración eucarística, los que sin asistir a la misa se unen al sacerdote que celebra, y aquellos por quienes la misa se aplica, que pueden ser vivos o difuntos. El santo sacrificio del altar se puede aplicar por todos aquellos a quienes pueda aprovechar, vivos o difuntos. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. No puede decirse en modo alguno que los fieles concelebren junto con el sacerdote, ya que solo él actúa en la persona de Cristo, pero sí los fieles pueden participar en la celebración del santo sacrificio por el sacerdocio común, recibido en virtud del bautismo. Esta participación interior se ha de manifestar en la participación exterior, es decir, en la comunión en estado de gracia, en las respuestas y en las oraciones que los fieles rezan con el sacerdote, en las posturas y también a veces en la realización de algunos ritos como la proclamación de las lecturas o la oración de los fieles. Las misas sin asistencia, hablemos de ello. Esas misas en donde no hay asistencia del pueblo congregado tienen también un carácter público y social. Sus efectos se extienden a todo lugar y tiempo. De ahí la conveniencia de que los sacerdotes celebren todos los días, aunque no asista físicamente ningún fiel. Continúo hablando de la misa como memorial de la Cena del Señor. ¿La Santa Misa es un memorial? Sí, porque Jesucristo en la última cena, el Jueves Santo, instituyó la Eucaristía y mandó a su Iglesia que lo perpetuara a través de los tiempos al decir a los apóstoles: haced esto en memoria mía. El Señor en la cena del Jueves Santo instituyó el sacramento de la Eucaristía, haciendo real y verdaderamente factible alimentarnos con su carne y con su sangre, y mandó que la Iglesia lo perpetuara a través de los tiempos, como memorial de su última cena, al decir que siguieran reuniéndose en su nombre y haciendo presente toda su obra mediante la consagración del pan, del vino, para convertirlos en su cuerpo y su sangre, y entregarlo a sus discípulos como comida y bebida de salvación. Es también un encuentro lleno de amor, ya que acudimos al encuentro eucarístico porque amamos a Jesús
y obras son amores y no buenas razones. Cristo viene a nuestro encuentro en un rito sagrado y nos encontramos con Él bajo el signo de una comunión. Cristo celebra su cena ahora con nosotros, ahora como antaño la celebración en el cenáculo con sus apóstoles. Él, como celebró en aquel tiempo, y también les mandó a sus apóstoles para que la siguieran celebrando a través del tiempo. Ahora actúa por el ministerio de sus sacerdotes. Así, toda la celebración eucarística es el memorial de la última cena del Señor. La recuerda y la hace presente para que nosotros, los que no pudimos estar allá, participemos aquí y ahora de sus frutos. La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio. Veamos la misa como banquete. La misa es un banquete porque tiene presente la última cena de Jesús con sus apóstoles. Y el pan y el vino consagrados que comemos y bebemos son signo de que en verdad participamos de un divino banquete que nos transforma en hijos de Dios y en otro Cristo, según sus mismas palabras. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí vive y yo en él. El antiguo pueblo de Israel cada año celebraba su Pascua. La fiesta era para recordar su liberación de la esclavitud egipcia. La Pascua cristiana tenía como signo central la cena pascual. También en nuestra historia de nuevo pueblo de Dios hay un acontecimiento libertador, inolvidable. Es la redención por la pasión, muerte y gloriosa resurrección del Señor. Hermanos, es así como hemos pasado de la esclavitud, del pecado y de la muerte eterna a la luminosa libertad de hijos de Dios y a la salvación eterna. Y también hay una fiesta grande, un divino banquete para conmemorar tan inefable acontecimiento. Es la Eucaristía bajo el signo del pan y del vino consagrados. Cristo, el Cordero de Dios, que con su muerte nos ha dado vida, se entrega en cuerpo, sangre, alma y divinidad como divino alimento de la misma vida que nos ha dado. La Eucaristía es nuestro banquete pascual, un banquete verdadero. Celebramos la realidad de la redención con una comida real. Recordamos las palabras de Jesús: en realidad mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 55. Después de una breve pausa musical, continuamos. Sigue en sintonía con nosotros aquí en tu espacio La Fe que Celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados. Envíanos un comentario, un saludo a través del WhatsApp 5570 0724 89. No te vayas. Gracias por seguir en esta sintonía Radio San Juan Diego. Esta es la fe que celebramos. Continúo hablando de la Santa Misa como banquete. El pan y el vino consagrados que comemos y bebemos son el signo de que en verdad participamos de un banquete que nos transforma en hijos de Dios, en otro Cristo, según sus mismas palabras. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí vive y yo en él. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 56. La comunión sacramental, digna y frecuente, nos aleja del pecado y nos conduce a la plena madurez de hijos de Dios. La misa es verdadero banquete. Nuestro Padre Celestial nos invita a que nos sentemos en su mesa, todos reunidos en la cena del Señor. Él se hace presente, se hace reconocer por nosotros en la fracción del pan. Dios Padre nos sirve el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de su propio Hijo hecho pan celestial. La misa es un banquete,
Por lo tanto, la Eucaristía no es solo fuerza y alimento para el camino como experimentó Elías, que comió ese pan que le ofreció Dios, prefiguración de lo que sería más tarde la Eucaristía. Y Elías recobró fuerza, vigor, ánimo y aliento. La Eucaristía no es solo para el presente, es también prenda de la gloria futura. El que come de este pan vivirá eternamente. Esto no quiere decir que al recibir la Eucaristía nos ahorre la muerte corporal, porque aún nosotros comulgando, a pesar de todo, un día moriremos. Se trata más bien de la muerte espiritual, muerte eterna, lejos de Dios, en el infierno. Este pan de la Eucaristía nos libra de esta muerte y nos da la vida inmortal. Este alimento nos va fortaleciendo el organismo espiritual como anticipo para que no se enferme nuestro cuerpo con esa muerte eterna. El pan de la Eucaristía nos acompaña en nuestro camino por este mundo, nos alimenta, nos da fuerza, como le pasó a Elías, pero alcanzada la meta del cielo, ya no necesitamos de este pan, pues tendremos la presencia saciativa de Dios cara a cara, sin velos y sin misterios. Hermanos, en la Santa Misa nos ofrecemos a Cristo. Por el bautismo nosotros somos sacerdotes. San Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 5, nos dice: ustedes son piedras vivas que forman el edificio de un templo espiritual y de un sacerdocio santo destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Tenemos pues todos los cristianos que asistir a la Santa Misa dándonos cuenta que venimos a ejercer un oficio, venimos a ofrecer un sacrificio. Ahora, ¿a quién va dirigido nuestro ofrecimiento? Va dirigido a Dios Padre. La Santa Misa no la ofrecemos a los santos ni a los difuntos. Podemos ciertamente ofrecer la Santa Misa a Dios Padre pidiéndole por nuestros difuntos, por nuestras intenciones o las de nuestros amigos, etc. Podemos también ofrecerla pidiéndole que se muestre bondadoso a través de algún santo y que ese santo sea más conocido y amado. Por eso, a veces decimos que vamos a ofrecer la misa en honor de tal santo o de María Santísima. ¿Y qué es lo que debemos ofrecer a Dios Padre en la Santa Misa? Primero y ante todo, el sacrificio de su Hijo Divino. La Constitución sobre la Sagrada Liturgia en el número 48 pide a todos los cristianos que ofrezcan la hostia inmaculada, no solo por manos del sacerdote, sino juntamente con él. Ahora, ¿en qué momento tenemos que realizar este ofrecimiento de Jesucristo al Padre? En el momento de la consagración. Y en los momentos siguientes, ya que es hasta entonces cuando está Cristo presente como víctima bajo las apariencias del pan y del vino. Ahora, teniendo en cuenta lo que acabamos de escuchar, ofrezcámosle a Dios Padre en esta misa la vida entera de Cristo, su encarnación, su pasión, su muerte, su resurrección, su ascensión, la oración continua que hace por nosotros en el cielo y la alabanza perfecta que tributa a su Padre. Cristo se ha entregado a su Iglesia para que pueda ésta tener algo digno que darle al Padre. Todos nosotros que unidos formamos la Iglesia decimos entonces amén, que quiere decir sí. Cuando el sacerdote levanta la hostia y el cáliz que contienen a Cristo, los ofrece a Dios en señal de honor y gloria. Continúo ahora. En la Santa Misa nos ofrecemos juntamente con Cristo. Hermanos, Cristo nuestro Señor, como ya lo había hecho en la antigüedad los profetas,
Reprendió severamente a los que ofrecían sacrificios de animales en honor a Dios, sin ofrecerle juntamente una vida de caridad y de justicia. ¿Cuántas veces nosotros podemos también ahora hacer de la Santa Misa un sacrificio farisaico, que no es agradable a Dios, si al ofrecer el cuerpo de Cristo no nos ofrecemos nosotros mismos y una vida cristiana vivida, o al menos nuestro arrepentimiento y el propósito de comportarnos conforme a la voluntad de Dios? La Constitución de la Sagrada Liturgia del Vaticano II nos dice al respecto en el número 48. Dice así: que los cristianos aprendan a ofrecerse a sí mismos, al ofrecer la hostia inmaculada. Hermanos, Cristo no nos quitó nuestra responsabilidad. Cristo no quiere que lo dejemos solo, sino que nos ofrezcamos también con Él. Como dijo el Papa Pío XII en la encíclica Mediator Dei, para que la oblación en la que en este sacrificio ofrecen la víctima divina al Padre Celestial tenga su pleno efecto, es decir, para que sea realmente agradable al Padre. La misa a la que participamos es necesaria todavía otra cosa a saber: que se inmolen a sí mismos como víctimas. Queridos hermanos, y con esto concluyo nuestro tema de hoy. Resumiendo, en la Santa Misa venimos pues a hacer una oblación, un ofrecimiento, es decir, a dar algo a Dios, evidentemente de los dones que Él nos ha dado, como son nuestra libertad y nuestra persona. No solo venimos a recibir. Esto lo enseña abiertamente el Concilio Vaticano II en el número 34 de la Constitución sobre la Iglesia. Dice que en la celebración de la Eucaristía ofrezcamos con gran piedad a Dios Padre, con la oblación del cuerpo del Señor. Ofrezcamos todas nuestras obras, preces y proyectos apostólicos, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso del alma y del cuerpo, e incluso las molestias de la vida. Pues si se realizan en el Espíritu, se sufren pacientemente, se convierten en hostias espirituales aceptables a Dios por Jesucristo. Vamos a una cita bíblica en Primera de Pedro capítulo 2, verso 5. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Tú tienes palabras de vida eterna. Nos dice así: también ustedes, como piedras vivas, se han edificado y pasan a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ofrezcamos, pues, a Dios en la Santa Misa después de la consagración, junto con lo que Cristo ha hecho por nosotros, todo lo que nosotros hayamos hecho por Dios, o nuestros propósitos de una vida mejor y toda nuestra persona entera. Hermanos, debemos aprender a ofrecernos nosotros mismos junto con Cristo a Dios Padre. Nuestro trabajo cotidiano, como ya lo he dicho, nuestros trabajos apostólicos, el descanso, las alegrías, adversidades y molestias. Pues si todo esto se sufre pacientemente, se convierte en hostias espirituales aceptables a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Finalmente, por hoy, queridos hermanos, la Santa Misa es acción de Cristo y de la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Participa en la ofrenda de su cabeza. Con ella se ofrece totalmente. Se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo.
La Santa Misa es un acto muy importante de nuestra santa religión, el más grande, sublime y más santo que se celebra cada día en la tierra. Demos pues el verdadero valor y sentido a la Santa Misa. En esta celebración los creyentes evocan el memorial de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Hermano, abre tu corazón y disponte a participar de manera plena, consciente y activa de este regalo que Dios ha dejado. No te distraigas, presta atención a cada momento. No se necesita mucho para cambiar el modo de vivir la liturgia. Comienza con una oración en silencio. Pide no solo por ti, sino también por los demás, especialmente por los más necesitados de la mano de Dios. Si tu mente se distrae, observa el crucifijo. Cristo nuestro Señor te ama y ha dado la vida por ti. Mientras lo miras, escucha la liturgia. En el momento del ofertorio, acércate a Jesús y ofrécete al Padre Celestial junto con Él. Tus penas, obras y trabajos. Únelas al sacrificio de Cristo. Intenta que algo durante la homilía o el Evangelio, alguna frase, alguna palabra que te haya llamado la atención y asimismo puedas compartirla con alguien, mencionarla a alguien. Inicia un diálogo en silencio con Dios. La misa será lo mejor que hagas ese día. Da igual el día. Aprovéchala. Así sea. Gracias, Padre amado, por hacernos partícipes de tus maravillas. Concédenos la gracia de que nuestras vidas estén llenas de propósitos y esperanzas. Permite que participemos de la Santa Misa con recta actitud, siempre para gloria tuya, en el nombre de tu bendito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Viva la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Viva Jesucristo, el Rey de Reyes. Muchas gracias por tu sintonía. Con el favor de Dios te esperamos el próximo lunes, 10 a.m. Recuerda, escucha y comparte La Fe que Celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente día.